sido más cómodo a mí el expresarme para que las personas puedan entender de parte de Dios lo que Dios está queriendo transmitir. Tal vez, por eso yo soy de usar muchas traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque tal vez hay palabras en la Reina Valera que no las estoy entendiendo. Y en vez de usar, que sería más fácil ir al Google y decir, che, ¿qué significa tal cosa? Te salta, que te puede dar un pantallazo de lo que quiere decir la palabra, pero yo creo que las traducciones, tanto la del lenguaje actual, la de Dios habla hoy, la del lenguaje sencillo, la de la nueva traducción viviente, la de la nueva traducción internacional, es como que te aclaran un poco más. Y yo estoy más tranquilo porque dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre la Reina Valera y un lenguaje actual? Y no creo que haya diferencia, solamente en la traducción, en lo que quiera decir, en cómo lo quiera expresar. A eso voy. Por eso hoy yo quise traer esta más que nada, porque ya sabía de lo que iban a querer, las curiosidades que muchas veces tenemos, que es normal, es bueno ser curioso en Dios, es muy bueno. Entonces, después vamos a leer un verso de la Biblia, de la Reina Valera, de la traducción del lenguaje actual, y te vas a dar cuenta que por ahí no hay ninguna diferencia, que es exactamente lo mismo lo que te dice. Nada más que es más sencillo de entender. Porque Dios lo que anhela de nosotros es que podamos entender sus palabras. Vamos a entender de lo que Él nos está queriendo decir a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Ahora yo ya hablé un montón, sigan ustedes. Está bueno. Está bueno. Por eso la tecnología para mí no. Por eso justamente es el fin de todo esto, de cuál sea el método que vos estés usando para estudiar las Sagradas Escrituras cristianas, es justamente lo que dicen los primeros pasajes del Evangelio según San Juan, de que el Verbo se hizo carne. Exacto. De que esto que estamos leyendo se haga carne en nosotros, o sea, claro. encarne en nosotros, justamente, porque es como dice la Biblia en Efesios 6:10, la palabra de Dios, nuestra espada. Y si esta espada, si nos quedamos sin luz, no podemos usar la tabla. Si se quemaran todas las Biblias, ¿qué quedaría? La palabra en nuestros corazones. Es bueno. Porque si en nuestros corazones no está esa palabra, y no bueno, yo te transmití. Bueno, por ejemplo, yo soy partícipe de que Jesús no usó Biblia. Ni tampoco la iglesia primitiva no utilizó Biblia. No usaban Biblia, tenían el conocimiento de la Torá. ¿Sí? Y las cosas que Jesús había hecho y lo que había escuchado que Jesús había hecho. Entonces, la antigua iglesia, iba a decir, la iglesia primitiva, como se le dice, ellos tuvieron vivencia, vivieron con Jesús, comieron con Jesús. Es decir, Jesús era la palabra. Jesús era la Torá en un punto, porque él pudo cumplir toda la ley, pudo vivir la ley. Yo creo que Jesús estudió la Torá, la estudió a tan rajatabla que la tomó y la pudo vivir, la pudo poner por obra. Y pudo entender de parte de Dios, con el Espíritu Santo, qué es lo que realmente Dios quería de su pueblo. Que sean obedientes, que amen a su prójimo, porque si vamos al caso, todo lo que enseñaba Jesús se llama en los 10 mandamientos. Se basaba en la Torá. Se basaba en ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica el amar a Dios con todo nuestro corazón? Ahora, mi pregunta sería, y esto creo, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón? Eso tiene que producir en nosotros la palabra de Dios. ¿Amo a Dios con todo mi corazón? ¿O hay algo en mi corazón que todavía está costando un poco amar a Dios? Entonces, cuando yo me doy cuenta si hay algo en mí, porque es fácil ver, mira cómo se maneja Alan. Oh, mira cómo se maneja Ariel. Alan necesita esto de Dios, Ariel necesita esto de Dios. Roberto, que está ahí, que acaba de llegar, tal vez yo puedo ver qué es lo que él necesita de Dios. Entonces, es fácil distinguir lo que la otra persona necesita de Dios, pero cuando
me toca a mí indagarme yo mismo, cuesta. Porque eso es lo que golpea de la palabra de Dios. La palabra tiene que producir algo en mí. ¿Amo a Dios con todo mi ser? ¿O estoy amando un poquito más la riqueza o estoy amando un poco más a mi esposa o a mis hijos que tal vez a Dios? Entonces la Biblia cuando dice también, hay un verso bíblico que muchos tienen o lo interpretan mal, ¿no? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No, esa no es. Pero dice, el que no me sigue a mí, el que no deja padre, a madre o hermano, no es digno de mí. Que no aborrece. El que no aborrece. El que no aborrece, exacto. Hay una versión que dice que no deja. Ahí vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, cuando vos leís la Reina Valera, dice el que no aborrece. Entonces, no ¿tengo que aborrece. aborrecer a mi familia? ¿Dios me está mandando a aborrecer a mi familia? No. Porque habla de algo que ya estás haciendo. Me está mandando, me está diciendo literalmente, esto porque se lo pregunté al Señor, literalmente me está diciendo, yo te puse a vos en un cargo, yo te puse en un ministerio, yo vos te preparé para algo. Si sobrepones otra cosa sobre eso que yo te puse, no sos digno de mí. Si yo te di un pastorado, si yo te di un ministerio evangelístico, si yo te di un apostolado, pero estás poniendo tu familia antes de esa tarea, no sos digno de mí. Eso es lo que le estaba queriendo enseñar Jesús a sus discípulos. No le estaba diciendo abandonar a tu esposa, a tu esposo, anda a hacer la obra, porque muchos hacen eso. A mí el Señor me mandó a hacer la obra y abandonó a su familia, a la suerte de Dios. Entonces, por ahí no saben sus necesidades, no saben si tienen que comer o no que comer. Dios suplirá. No, yo creo que la Biblia cuando habla que Dios va a suplir, va a ser a través de nosotros. Los varones, los esposos, nos dio esa responsabilidad de salir a trabajar y de traer el sustento. Eso es lo que enseña la Biblia. De traer el sustento a nuestra casa. Entonces yo no puedo permitir a hacer una obra de Dios, que no está mal hacerla, pero dejar a mi familia al resguardo de, qué sé yo. Entonces, esto vamos al lado de que queremos hacerlo humanamente. Ahora, si es de manera guiada por Dios, Dios ya te prepara. Dios te va a preparar, y no solo te va a preparar, sino que te va a dar el sustento, te va a dar la capacidad de sostener para que tu familia, por ejemplo, un día vino acá un siervo de Dios, hace muchos años, colombiano, vino y justo hablaba de este tema. Y decía, yo para poder hacer esta gira, para poder venir a la Argentina, yo tuve que primero saber cuánto tiempo voy a estar fuera de mi casa. ¿Son 10 días? Durante esos 10 días a mi familia no le tiene que faltar nada. Entonces yo le tuve que abastecer no solo de alimentos, sino de dinero, porque tengo 2 chicos. Y si esos chicos se enferman, mi esposa se tiene que mover. Entonces, no solamente el alimento, sino también el dinero. Dios es orden. Dios es orden, exacto. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sea la traducción que sea, no importa, eso es lo que enseña. Yo creo que en este tiempo Dios está llevando a que cada uno podamos conectarnos con el Espíritu Santo de la palabra, con Jesús. Entonces nos va a ayudar a comprender, a entender realmente, a usar cada herramienta que nosotros tenemos, no solamente la Biblia, la tablet, el internet, va a ser de bendición para que las otras personas realmente entiendan cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no tiene nada que ver con nada religioso, tiene que ver con una comunión. Por eso, muchas veces las preguntas que uno se tiene que hacer tienen que ser basadas en la Biblia, como daba recién el ejemplo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Si no logramos amar así, de esa manera a Dios, es porque hay algo en nosotros que todavía tiene que ser trabajado con el Señor, con el alfarero. Entonces nos vamos a moldear. Ahora, el segundo mandamiento que enseñaba Jesús, ¿cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amo a mi prójimo como me amo yo? Y la pregunta que yo siempre les hago cada vez que toco esa palabra en una prédica o tal vez en una enseñanza.
¿Te amas a vos mismo primero? Claro. Es decir, si yo aborrezco a mi hermano, no me estoy amando yo. Y si vos no te amas a vos mismo, tampoco puedes amar. Entonces, es como un juego de palabras, ¿no? Entonces, Jesús nunca salió de la Torá. Él siempre lo cumplió a rajatabla, pero no dentro de una religiosidad como en ese tiempo lo hacían los sumos sacerdotes, los sacerdotes. Ya lo hacían por los fariseos, lo hacían por costumbre. Hay que adorar el domingo, adoremos el domingo. ¿Cómo adoramos? Ahí tráeme la vaca, tráeme el toro y lo matamos ahí, listo. Prendemos fuego, listo. Después nos vamos para casa. Eso ya cuando ya se hace una costumbre, una religiosidad. Hay muchos que adoran de esa manera. Pero hay un pasaje en la Biblia, no me acuerdo dónde, creo que en Isaías, cuando Dios le hablaba a su pueblo que estaba asqueado de esos sacrificios. Asqueado de los toros, de la sangre de animales, asqueado de eso. Pero no es por. ¿Cómo? Una vuelta le pregunté al Señor, ¿cómo es esto? Vos mandaste a que la adoración tiene que ser entregando el becerro, matando el cordero. Perfecto, sí, puede ser perfecto. Ellos nunca entregaron un cordero imperfecto, ¿eh? Los judíos nunca entregaron un cordero. Es más, en la porción que vos justamente estás mencionando, Dios no lo dice de una forma tranquila, sino que lo dice, básicamente se lo grita. Claro. Eso a ellos. Estoy asqueado de esto. Porque ni siquiera tiene que ver con Elías, ¿no? Elías cuando se puso a pelear con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, ¿qué hizo Elías? Así que ustedes tienen ese Dios, bueno. ¿Pero qué le dijo primero al pueblo? Si Jehová es Dios, síganlo, ¿no? Y si Baal es Dios, síganlo a Baal. No estén en dos pensamientos o en dos servicios. Sepan, ¿a quién le van a servir? Es más, justamente ahí en esa parte, vemos que Dios no pidió un sacrificio específico, sino que es la primera vez que se le sacrifica agua. Claro. Se le sacrificó el bien más preciado en una sequía. Claro. 3 años y medio de sequía y dijeron, vengan, tráigame todo el agua que hay, vamos a tirarla acá. Entonces, ¿qué hizo Elías? ¿Qué presentó? El toro, lo despedazó. ¿Pero qué hizo? Primero armó el altar. Estaba destruido. Y el altar era compuesto por 12 piedras y cada piedra representaba al pueblo de Israel, a la tribu de Israel. Es decir, estamos hablando de familia. Cuando las iglesias están divididas, el altar no está armado. Y muchas veces cualquiera que haya leído historia, todos saben que divide y reinarás. Sí. Y así el diablo le pasó a Absalón. Le pasó a Adonías, hijo de David. Cuando David era viejo también, Adonías quiso ser rey porque ya el papá era viejo. Entonces se proclamó el mismo rey. ¿Fue de Dios? ¿Fue la voluntad de Dios? No. Porque Dios ya había determinado quién iba a ser. Pero lo que digo es que para el enemigo, para el diablo, es mucho más conveniente tener a los cristianos peleando por disensiones fuera de contexto. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de las traducciones bíblicas, a tener una iglesia que adora a Dios. Claro. Yo creo que la palabra de Dios nos tiene que llevar a cada iglesia, a cada comunidad cristiana, a estar unidos. Basta de aquello no es de Dios. Yo creo que yo siempre digo, la misma enseñanza que a mí como papá de mi casa me da Dios para mis hijos, no es la misma enseñanza que te va a dar a vos en tu casa. ¿Por qué? Porque tu hijo tal vez es diferente al mío, en carácter, en personalidad. Entonces yo siempre digo, ¿no?, que
cuando vas a ir a un lugar o a una casa donde se adora a Dios, que generalmente la llamamos iglesia, al templo, ¿no? Preguntale a Dios dónde vas a ir, a dónde quieres, ¿por qué? Porque toda iglesia no maneja una doctrina, la multiforma de obrar de Dios es muy grande. Tenés iglesias proféticas, tenés iglesias donde tienen un ministerio evangélico, iglesias donde se mueve mucho lo profético, el apostolado, misioneros. Entonces, no todo, Pablo decía, no todos son humanos, no todos son clientes, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son evangelistas. Es bueno tener eso, pero yo creo que la iglesia hoy en día tiene que tratar de unirse más. Entonces, volviendo a esto, porque no me quiero extender mucho. Elías, no, porque si no después me voy del hilo y Elías sacrificó un toro, ¿no? Pero primero armó el altar, armó la unidad del pueblo de nuevo. Es necesario eso, presentó el animal ahí arriba, lo despedazó, lo descuartizó y le derramó agua. Lo mismo hicieron los profetas de Baal, pero ¿cuál ofrenda fue la que descendió el fuego de Dios? ¿Por qué? Porque Elías estaba haciendo las cosas guiadas por Dios, las correctas, pero no por el toro que se había presentado. No por el altar que había armado, no por el agua que había derramado, sino porque su corazón estaba conectado con Dios. Su vida estaba conectada con Él. Además, Elías cada vez que hablaba decía, en Jehová en cuya presencia yo estoy. ¡Wow! Era su forma como su eslogan, donde él se presentaba hacia eso. No era él, era Dios. Y Pablo llegó a decir, no digo yo. Cristo vive en mí. Pablo no caminaba Cristo a través de Pablo. Pablo simplemente era el auto que lo llevaba a Cristo a hacer su voluntad. Nada más. Así creo que tenemos que hoy en día llegar. Y para eso muchas veces las traducciones